Empecemos orando, hermano. Señor, este es el segundo estudio de la clase de premembresía. Vamos a estudiar acerca de qué dice tu palabra acerca de la iglesia, acerca de la membresía. Por eso te pido que seas tú respaldando el estudio, que seas tú ayudándonos a todos, mi Señor. Estamos todos aprendiendo de lo que tú dices. Y nuestro deseo es ser una iglesia que realmente sea agradable ante tus ojos. Por eso, apóyanos, mi Señor. Tú eres el único que puede hacerlo. Con el deseo y el interés de seguir indagando. Y que a medida que nosotros vayamos teniendo conocimiento, nuestro comportamiento vaya cambiando, mi Señor, y que veamos las cosas como tú la ves. Por eso, en el nombre de Jesús, te pido que tengas misericordia, que perdone nuestros pecados como iglesia, mi Señor. Y cada día más renueve nuestra mente, mi Señor. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermano, la primera clase que tuvimos, hablamos acerca de la iglesia, lo que era su importancia. Hablamos lo que era el concepto de la iglesia universal y local y también la autoridad que tienen cada una de ellas. Y para mí es muy importante que demos un resumen de lo que se habló la vez pasada, porque a medida que vayamos repasando, yo creo que cada vez más vamos a memorizar lo que se está dando en las clases. Hablamos acerca de la iglesia. Hablamos acerca de por qué es importante la iglesia. ¿Recuerdan por qué es importante la iglesia? Pueden dar cualquier respuesta. Y voy a dar énfasis en esto, hermano, de que estos son clases y en las clases se pueden intervenir, pueden haber comentarios, pueden refutar también. Tienen la libertad de hacer esto porque no son clases de premembresía. Recuerden entonces por qué es importante la iglesia. Por conocer a los demás miembros, por la comunidad. Sí, algo así. Pero en el sermón pasado yo dije que la iglesia era importante porque Dios la ve como importante. Tanto así que Cristo vino a morir, dice la palabra de Dios, por su iglesia. La iglesia es importante porque a los ojos de Dios es tan importante que envió a su hijo a morir por él, ¿cierto? También resalté un versículo que me gusta muchísimo, que dice mucho más cosas que posiblemente cuando la leemos, y es que cuando Pablo perseguía a la iglesia, dice el libro de Hechos que Pablo asolaba a la iglesia. Pero también la Biblia se levanta diciendo que Cristo se le apareció a Pablo y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dije que había relación entre lo que es Cristo y su iglesia, ¿cierto? Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Literalmente, ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Entonces se puede ver la relación que tiene Cristo con su iglesia. No hay tal cosa como aceptar a Cristo y no a su iglesia. De modo tal de que todos nuestros deberes y responsabilidades que tenemos con la iglesia, realmente lo tenemos ¿con quién? Con Dios, con Cristo mismo. Ciertamente nuestros deberes se ven claramente en nuestra adoración y en nuestra obediencia a Dios, pero también se ven en nuestros deberes y obediencia a la iglesia. No puede decir que abraza a Cristo y no abrazar a su iglesia, eso es imposible. Es decir, que yo voy a un lugar donde no puedo ir yo a un lugar donde mi esposa no sea aceptada. No puede ser así. Si tú aceptas a Cristo, significa que te unes también a su iglesia. Entonces, el compromiso con Cristo demanda ¿qué? Un compromiso con su iglesia. Eso es lo que se hacía en la iglesia primitiva. Una persona era convertida y se unió automáticamente a su iglesia. Le hablé de lo que era la iglesia universal y la iglesia local. ¿Se recuerdan esos conceptos? Sí. ¿Sí? ¿Iglesia universal qué es? Todas las iglesias, o sea, todos los que tenemos en Cristo. Sí, exactamente. La congregación de todos los creyentes en Cristo, de todos los tiempos y en todos los lugares. Esa es la iglesia universal. Hay características de lo que es una iglesia universal y es que creemos que la obra que hace el Espíritu Santo es interna, es invisible y no la podemos conocer. ¿Podemos nosotros conocer cuando salimos de la iglesia local un creyente verdadero? No, porque es una obra que hace el Espíritu Santo y es invisible. Hay evidencia que la Biblia dice cómo podemos conocer a un cristiano y es a través de los frutos. Pero eso con más comunión. Sí, eso sería con más comunión. También entender de que la iglesia universal no conocemos el número de miembros y que tampoco se congregan en una iglesia específica, ¿cierto?
Esto hace diferencia a lo que la iglesia local, que la iglesia local sabemos dónde está, nos podemos reunir y podemos conocer el número de miembros. Hablamos acerca de la autoridad. ¿Recuerdan lo que era la autoridad de la iglesia? Decimos que cuando Cristo le hace una pregunta a sus 12 discípulos, le pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro, en representación de los 12 apóstoles, se levanta y dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo, como es un representante del cielo, automáticamente le da la representación a Pedro y le dice, bueno, Pedro, ahora tú vas a ser representante del cielo. Y la llave del reino o la llave del cielo se te va a dar a ti. O sea, a los apóstoles, porque Pedro se estaba levantando en representación de los apóstoles y le dice, aquí tienes la llave del cielo, ahora tú vas a ser y los apóstoles van a ser un representante de Dios aquí en la tierra y tienes la autoridad de cerrar y abrir el cielo, o de atar y desatar. ¿Recuerdan lo que significa desatar y desatar? Que era algo que hacían los rabinos para declarar a una persona como buena o no. Entonces Jesús le está dando esa autoridad a los apóstoles, diciéndole todo lo que tú ates o todo lo que tú cierres, va a ser, hay un paralelo entre el cielo y la tierra, y dice todo lo que tú hagas aquí o la autoridad que tú tienes aquí va a ser respaldada en el cielo. También le dije que esa misma autoridad se la dio Dios ¿a qué? A su iglesia local. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque Mateo también dice en el capítulo 18, Cristo hablando de la iglesia, que cuando una persona peque, se reúne un hermano, trate de cambiarlo. Si esta persona no le hace caso, busque a otro hermano para que 2 o más testigos conste todo, ¿cierto? Y después dice que si esta persona no se arrepiente, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Comunicarlo a la iglesia. Y entonces la iglesia se puede unida, va a tomar la decisión si expulsa o no a esta persona. Mateo 18 dice esto, ¿cierto? Entonces se puede ver que la iglesia local tiene autoridad. Y ustedes pueden ver también a través del Nuevo Testamento que esa autoridad se vuelve a mencionar. Porque cuando hay pecados morales o doctrinales, ¿qué le dice Pablo? Ustedes como iglesia, ¿por qué no se reúnen y expulsan a esa persona? O ustedes como iglesia, ¿por qué permiten a ese perverso en medio de ustedes? ¿Cierto? Entonces la Biblia claramente da a entender de que hay una autoridad que tiene la congregación cuando nos reunimos. Y que no solamente quedó con los apóstoles, sino que también tenemos autoridad como iglesia. Quise dar un resumen de esto también porque hubieron preguntas. Incluso estaba meditando con Daniel una pregunta que es bastante particular. Y es que, ¿qué hacemos? También es muy relacionado con la pregunta que tú me hiciste, Pauli. ¿Qué hacemos con una persona, con una mujer, vamos a ser más exactos, con una mujer que es casada con un hombre, que no es casada con un hombre, pero la mujer manifiesta ser una creyente verdadera? ¿Tiene que la iglesia aceptarla en la membresía? Creo que fue una de las preguntas que tú hiciste, ¿cierto? Y el hombre no desea casarse con ella. ¿Puede la iglesia negarle la membresía? Yo creo que no es tan fácil decir que sí o no. Yo creo que como iglesia tendríamos que reunirnos, estudiar, indagar más acerca de la hermana, quizás ver si se casó antes o después de ser creyente, y allí la iglesia, con la sabiduría que tiene la iglesia, ver si puede ser aceptada o no la hermana. Y obviamente ver si no hay esperanza de que el hombre no se quiere casar. Por eso, hermana, ahora es una bendición que tu esposo haya... Sí, que en un momento podría, cuando se esté grabando, compartir mi experiencia también, como fue, porque yo creo que se me trata con la persona de una manera única, especial, Sí. y que él arregla las cosas finalmente cuando se le pone a su hermano. Sí, así mismo es. Por eso nosotros tenemos que ver por qué la persona quiere hacerse miembro y ver cuáles son los motivos y ver si hay una esperanza de que su vida puede ser ordenada. ¿Sí? También se surgió pregunta como ¿qué hace si un pentecostal o un carismático quiere añadirse a la iglesia? ¿Qué hacemos? Bueno, también tenemos que entender de que nosotros como iglesia tenemos una confesión de fe. Lo que acabo de decir de Mateo fue una confesión que hizo Pedro. Cristo le dice, ¿quiénes son los hombres que ustedes, quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le dice, bueno, tú eres el Hijo de Dios. Eso es una confesión. Y basada en esa confesión, la iglesia se puede levantar y decir,
Bueno, nosotros como iglesia creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es una confesión, ¿cierto? Y nosotros como iglesia local tenemos como una confesión, y es la confesión de fe de la Confesión Bautista de Londres, ¿cierto? Esa es nuestra confesión. ¿Qué es la confesión para nosotros? Un resumen de lo que nosotros creemos que dice la Biblia, ¿cierto? Y nosotros como iglesia local le decimos, mira, nosotros tenemos una confesión y como iglesia creemos esto. Estas son las doctrinas que nosotros creemos. Y esto no es algo nuevo, esto es algo histórico. La iglesia siempre ha tenido sus confesiones. Como la confesión apostólica, no sé si ustedes la conocen, el credo apostólico, perdón, que es a la vez una confesión. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en su Hijo, en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia Católica, que el significado es universal. Es un credo que se levantó porque al inicio de las iglesias locales o inicio de la Iglesia Universal, hubieron personas que empezaron a levantar falsas doctrinas. Entonces la iglesia que hacía, no, vamos entonces a crear credos o confesiones. ¿Y qué vamos a hacer? Juan dice, en segunda de Juan, si no me equivoco, dice, no le digas bienvenido a una persona que no confiese que Cristo vino en carne. ¿Por qué? Porque se estaba levantando una doctrina que eran los gnósticos, que decían que el espíritu era bueno y la carne era mala. Entonces decía que Cristo como que no era totalmente humano. Entonces, ¿qué dice la iglesia? ¿Cuál es la recomendación del apóstol Juan? Bueno, toda aquella persona que confiese que Cristo no vino en carne, no es un creyente y no le puede decir bienvenido. Entonces pueden ver que la iglesia siempre se ha levantado con confesiones o con credos para evitar que se añadan falsas enseñanzas. ¿Qué pasa con los pentecostales o los carismáticos? Yo creo que pueden estar confundidos y nosotros como iglesia podemos llevarlo a que tengan mayor conocimiento, a darle luz de lo que la Biblia quiere decir, ¿cierto? Pero si una persona está convencida totalmente de que las doctrinas arminianas son bíblicas, yo me preguntaría por qué quiere añadirse a la iglesia reformada que es calvinista, ¿cierto? Igual un carismático. Yo creo que hay que pactar para que Dios mueva la mano y nosotros creemos que no. Entonces podemos ayudarlo a través de lo que dice la Biblia, a que su doctrina es errada. Si aún así él está convencido de que su doctrina es correcta, yo me sigo preguntando, ¿por qué quieres unirte a la iglesia? ¿Cuál es el motivo? También tenemos que entender que un creyente verdadero, ¿qué es lo que desea el creyente verdadero? Unirse a una iglesia, porque es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y perseverar, es un medio por el cual nosotros perseveramos, es la iglesia. Un creyente verdadero quiere unirse a una iglesia. Entonces, si ustedes consideran que la iglesia donde están es bíblica, y ustedes consideran que la iglesia donde está es una iglesia del Señor, ustedes tienen que manifestar el deseo de añadirse. Quiero hacer mi clase de premembresía, ¿cierto? Y de allí en la clase de premembresía vamos nosotros a levantarnos y decirles qué es lo que nosotros creemos como iglesia. Pero en cierta manera la decisión está en ustedes, ¿sí? Puedes venir con doctrinas diferentes, eso también es algo que también tenemos que entender. Nosotros no le cerramos las puertas a nadie. Las personas pueden venir, escuchar los sermones, pero hay un límite pues, entre la membresía y los que no son miembros. Entonces les comenté que hay un orden establecido y lo estamos estableciendo, y VR Linares ya está estableciendo un orden de lo que son nuestros distintivos, que no van a distinguir a nosotros como iglesia. Y también entender, en estos casos, Ibar, Ana y Pauli, de que si ustedes se quieren añadir a esta iglesia, hermanos, los requisitos no deberían ser una carga para ustedes, ¿cierto? Sino que más bien debería ser algo normal, algo que no sea tan pesado para ustedes. Yo les comenté que en la iglesia en Venezuela, hermano, era el deseo mío congregarme en una iglesia reformada. Y yo tuve que pasar 9 meses esperando las clases para poder ser miembro. Pero como yo quería unirme a esa iglesia, hermano, yo decidí aceptar eso, ¿me entienden? De igual manera conozco un hombre que también se vino a Chile y él quería bautizarse. Él se quería unir a una iglesia local y lo querían volver a bautizar. Él habló con su pastor en Venezuela y el pastor le dice muy sabiamente, hermano, ¿es la iglesia a la que tú te quieres unir? Este hermano le responde sí. Entonces, si te quieren bautizar, no lo tomes como una carga, bautízate. Si es la iglesia que tú quieres permanecer, hazlo.
Eso quiero que lo vean, pues, que los mandatos de la iglesia local no debería ser una carga para el hermano que desea congregarse en esta iglesia local. También entender de que cuando una iglesia local se levanta y dice que no puede ser miembro, no le está diciendo como que estás perdiendo la salvación. No, consideramos que cada iglesia local es una embajada de Dios y cada iglesia local da como su pasaporte de representante del cielo. ¿Pueden entender? La iglesia local no es que va a garantizar si eres salvo o no. Por eso les digo que la obra del Espíritu Santo nadie la puede conocer. E incluso la iglesia se puede equivocar, ¿cierto? En declarar miembro a una persona que no es miembro. Judas estuvo entre los 12 apóstoles. ¿Sí? Entonces la iglesia local no se levanta declarando a una persona si es salva o no, sino por lo que nosotros podemos ver de esa persona, creemos que es un cristiano. ¿Sí? Hoy vamos a empezar con lo que es la membresía, hermano. Vimos lo que era la iglesia local y hoy vamos a tratar de explicar lo que es la membresía en una iglesia. Bueno, la membresía en una iglesia es una declaración de ciudadanía del reino de Dios. Es la declaración de que eres un representante de Jesús, oficial, reconocido, identificado y con buenas intenciones. Esto lo hace la iglesia local. La iglesia local ve tu comportamiento, ve si te quieres unir y cumplir las doctrinas de la iglesia local. Entonces la iglesia local, según lo que dice la Biblia, tiene la autoridad para declararte un representante del cielo. ¿Sí? E incluso la mayoría de iglesias hace esto, hermano. Si ustedes se pueden ver, hasta la iglesia católica romana hace esto, pero lo hace de una manera diferente. Entonces, características. La iglesia como cuerpo confirma oficialmente la profesión de fe y el bautismo de la persona como algo creíble. La iglesia promete supervisar el discipulado de esa persona. Eso ya sería responsabilidad de nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que estar comprometidos en discipular a los hermanos Iván, a Pauli y a su esposa también. Esa es una responsabilidad que tiene la iglesia. La persona se somete formalmente al servicio y autoridad de ese cuerpo y de sus líderes. Esto también lo menciona la Escritura. Y también hago un énfasis en esto. La iglesia local es una autoridad, pero en la iglesia local está compuesta por diáconos, pastores y a su vez el resto de miembros. Pero la iglesia local también le da autoridad a los pastores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los pastores gobiernen bien la iglesia. Entonces se puede ver, obviamente la iglesia escoge sus pastores, pero después que la iglesia escoge sus pastores, tienen que someterse a lo que ellos mismos escogieron, honrar lo que ellos escogieron. ¿Ya? Entonces, la iglesia como cuerpo dice, reconocemos tu profesión de fe, reconocemos tu bautismo, reconocemos que tu discipulado es válido. Debido a ello, confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo y a la supervisión de nuestra comunidad, ¿cierto? Y el miembro que se adopta ahora a la iglesia dice, bueno, yo soy un miembro y también a la medida de que tú seas una iglesia, de que sigas predicando el evangelio, yo me someto a ti. ¿Por qué? Porque si nosotros como iglesia nos desviamos, el miembro sigue siendo creyente, entonces puede también salir de la membresía porque la iglesia se desvió. ¿Cierto? Entonces es responsabilidad de la iglesia local permanecer en el discipulado, en la doctrina de los apóstoles, pero también es responsabilidad del miembro someterse a la iglesia local. Entonces, hermano, ¿qué es la membresía? Bueno, el cristiano debe escoger unirse a una iglesia. De hecho, escoger a Cristo significa escoger a su esposa. Habiendo escogido a Cristo, el cristiano no tiene otra opción que escoger a unirse a una iglesia local. En el Nuevo Testamento se concibe la vida cristiana, no se concibe la vida cristiana sin el compromiso con una iglesia local. Eso no va a suceder. No aparece en el Nuevo Testamento. No hay tal cosa como que creo y no me congrego. La Escritura hay muchas evidencias de que el creyente se unía a la iglesia. Una vez que tú escoges a Cristo, también escoges a su familia, hermano. Uno de los argumentos de los que las personas cuestionan la membresía, yo llegué a cuestionar la membresía también, yo me levanté y dije, no considero que la membresía sea algo bíblico.
Y ese es uno de los argumentos por los cuales las personas no creen en la membresía, porque dicen que no aparece en la Escritura. Bueno, hay muchas doctrinas que nosotros creemos que no aparecen en la Escritura, pero la Escritura infiere de que están ahí e implica que están allí, como la Trinidad, como el congregarse los domingos. ¿Hay un mandato bíblico que te diga que tú tienes que congregarte los domingos? No, pero uno puede ver que la iglesia se reunía en el domingo, que tomaron el día que resucitó el Señor Jesucristo como algo sagrado, y ahí tú sabes que el día domingo es el que la Biblia como que levantó o implica que hay que reunirnos y congregarnos, ¿cierto? Entonces no necesitamos un versículo bíblico que nos diga que Dios es trino. Esto se infiere en las Escrituras, se deduce y se muestra claramente en la palabra de Dios. De igual manera la expiación limitada. Hay muchos versículos que aprueban de que no por todo el mundo murió Cristo, ¿cierto? Pero no se levanta la Biblia diciendo, ok, está esta doctrina, créanme. No, la Biblia lo infiere. Lo mismo pasa con la membresía, está implicada en muchos textos bíblicos que hablan de la relación del creyente con la iglesia local y de la relación entre hermanos en Cristo. De forma más significativa, cierto número de pasajes del Nuevo Testamento sugiere que la iglesia tenía algún modo de identificar a los miembros. Parece ser que la iglesia sabía quiénes pertenecían a Cristo y quiénes no. También Pablo en el Nuevo Testamento hace como una limitación. Ahorita vamos a ir viendo pasaje tras pasaje, pero Pablo hace una limitación de quiénes están adentro y quiénes están afuera. O sea, la iglesia tiene como que su marco y están bien limitados. Vamos a empezar con primero de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5. Todos vamos a ir leyendo estos versículos. Vamos a leer el 9. Mira, dice así. ¿Lo tienen? Dice así: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Si se pueden notar, parece que la iglesia tenía una lista y tenía que añadir en esta lista a una viuda y cumplir ciertas características. Hermano, esto implica de que había una membresía, de que no hay tal cosa como que la iglesia no tiene control de sus miembros. No, la iglesia tiene que tener control, tiene que conocer a sus miembros, lo que está pasando a sus miembros. Por eso se implica aquí de que había una membresía. Esto no queda solamente aquí. Ahora vayamos a Mateo 18, el texto que usamos en la clase pasada. Si hay una lista, tenemos que entender de que había una membresía. Mateo 18. Vamos a leerlo del 15, hermano. Del 15 al 22. ¿Lo tienen? ¿Sí? Y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyeres, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya, vamos a ver. A pesar de que este pasaje habla acerca de la autoridad que tiene la iglesia local, también se puede ver que dicen muchos más. Se puede ver de que
en la iglesia no todas las personas hacen lo que les dé la gana, sino que parece ser de que las personas tienen que rendir cuenta acerca de su comportamiento. Si la iglesia no tendría una membresía establecida, cualquier persona puede venir acá y hacer lo que le dé la gana. Pero ¿qué implica lo que dice aquí el Evangelio? Parece ser que las personas tenían que rendir cuenta a sus hermanos. Y si una persona se comportaba mal o pecaba, los hermanos tenían que venir y exhortarle. ¿Ya? También se puede ver que la iglesia tiene la autoridad como de expulsar a este miembro. Y también se tiene que asumir que la iglesia tiene su límite bien marcado. Hermano, ¿se puede expulsar a alguien si no es miembro? No. ¿Se puede supervisar a un hermano si no es miembro? Yo puedo traer una visita para acá, ¿cierto? Imagínense nosotros tratar de aplicar esto a una persona que no es miembro. Yo creo que no concuerda esto. Obviamente esto concuerda si hay una membresía establecida. Los hermanos tienen que rendir cuentas también. Y no hablo, hermano, de una investigación, no. Yo creo que hay cosas que pueden ser evidentes, ¿cierto? Por eso que también está la comunión entre hermanos. Pero si se pueden ver entonces, todo lo que implica este pasaje implica de que hay una membresía establecida. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están rindiendo cuentas, hay una autoridad local, y la autoridad local no se va a aplicar a todo el mundo, sino solamente a los miembros de una iglesia. También se puede ver de que expulsan a personas, y obviamente para expulsar significa que hay alguien que estaba adentro, ¿cierto? Y también se pueden ver las limitaciones que hay, como que si una persona está fallando, tenemos nuestro límite como iglesia, no permitimos esto, entonces hay que expulsarlo, ¿sí? ¿Lo pueden ver? ¿Comentarios hasta acá? Que se entiende igual en el 17 que se está refiriendo a una iglesia local, no a la universal que aprendíamos en la primera clase. Cierto, en la primera clase le dije que acá, ahora Cristo, que es la segunda vez que Cristo habla de iglesia, le está dando la misma autoridad que le dio a los apóstoles a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son las figuras que aparecen acá? Miembros de una iglesia, no aparecen los apóstoles. Y el local, porque no es que tengamos la autoridad para decir que tú no eres miembro de la iglesia universal, no tenemos Sí. Aparte que él tendría que andar con un letrero por todo el mundo diciendo que fue expulsado de la iglesia universal. Y no es solo de Sí, eso también es bastante, hay que resaltar mucho eso. Yo les pregunté a ustedes cuál era la diferencia entre mi relación con ustedes y mi relación con los hermanos de San Carlos. Y yo no recuerdo quién respondió, creo que fue Karina o Pauli. Y es que, ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros nos conocemos. ¿Pueden los hermanos de San Carlos expulsarnos a nosotros o aceptarnos en la membresía si no nos conocen? Es ilógico, hermano. Ha pasado porque estamos iniciando. Pero de aquí en adelante, ¿quién puede comprobar si Ibar o Pauli son creyentes verdaderos? Puede levantar las manos para votación a las personas de San Carlos si ni siquiera la conocen, sería ilógico. ¿Cierto? Por eso se habla de una iglesia local. Hechos 2, del 37 al 42, para mí este pasaje habla también muchísimo acerca de lo que es la membresía. Hechos 2, 37 al 42. Ya. Dice así, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
Y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo creo que este pasaje también habla mucho acerca de lo que es la membresía local. Recuerde que esta es la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia local que se estableció. Si nosotros leemos Hechos en el capítulo número 1, aparece que eran 120 reunidos. Y después que vino el Pentecostés, crecieron a 3.000. Les mencioné la vez pasada de que esto no es algo loco lo que está haciendo el autor, sino que él quiere como que llevar un registro oficial de las personas que se están añadiendo a la iglesia. Empieza con 120, él escribe, las personas que se reunieron en Jerusalén fueron 120. Después vuelve a escribir en Hechos 2, que crecieron a 3.000. Y después más adelante vuelve a escribir y dice que crecieron a 5.000. Esta es una manía que tenía el autor. Pues no, pareciera que alguien quiere llevar un registro oficial. E incluso cuando dice que crecieron en 5.000, dice que eran solo varones. O sea, que contaron nada más los varones. Hay un registro oficial, hermano. Había un registro oficial en la iglesia local que estaba en Jerusalén. Ahora le hago una pregunta y que ustedes puedan responder con el pasaje. ¿Quiénes fueron contados? ¿Los que estaban allí presentes nada más? La respuesta está en el 41. Dice que fueron contados los que recibieron la palabra y se bautizaron. O sea, que no se agregaron a la membresía solo por venir. No, para nada. Lo que vemos allí es que se agregaron por la ordenanza formal del bautismo. Es lo que dice el libro de Hechos. Una pregunta a lo mejor de muy curiosa, pero ¿cómo sería el espacio físico donde se reunía eso? La oportunidad era 120 y después ¿cómo sería? ¿Lo tendríamos que ir de antes? ¿Se menciona algo? ¿Se sabe algo de eso? Al principio dice que se reunían, aquí este mismo más adelante dice que se reunían en sus casas, ahí cerquita. ¿20 personas? Pero también dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, hermano. Y partiendo el pan en las casas, me imagino como eran tantos, se distribuían en... Pero sí era una iglesia local porque todos ellos estaban en Jerusalén, hermano. Y estaban los apóstoles como líderes de la iglesia local en Jerusalén. Pero lo que quiero dar a entender es que los que se unieron o los que fueron contados, no fueron contados simplemente porque estaban allí presentes. No, fueron contados las personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y que se bautizaban. ¿Sí? También se puede ver en este pasaje que la iglesia tenía servicios definidos. ¿Cuáles eran los servicios definidos? Bueno, doctrina de los apóstoles, tenían cena del Señor y reuniones de oraciones. ¿Era todo esto aplicado a todo el mundo? Pues el mismo pasaje que leímos, no, sino a las personas que se añadían en bautismo y creían en la doctrina de los apóstoles. O sea, para mí está bastante claro que aquí se puede ver una membresía establecida. Que no solamente se añadieron las personas por visitar o porque están allí presentes, no. Se añadieron era porque fueron bautizados y creían en esta doctrina y perseveraban en estas cosas. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Primera de Corintios 5. Este pasaje también habla claramente de una membresía. Si alguien me puede ayudar a leerlo sería bastante bueno. Primera de Corintios 5. ¿Todo el capítulo? ¿Sí? Si te puedes dar cuenta es corto. Ya. De cierto, si oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación para ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra constancia. ¿No sabéis que un poco de levadura ayuda a toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Resumo un poco este capítulo. Un hombre se estaba relacionando con su madrastra. Pablo dice, reúnanse ustedes como iglesia y tomen la decisión y saquen ese perverso de medio de ustedes. Y también les exhorta y les dice, hermanos, ustedes tienen sabiduría y entre ustedes tienen como la autoridad para juzgar tal caso. Y yo no sé si ustedes pueden notar, pero en los últimos versículos que dice que no vamos a juzgar a los de afuera lo va a juzgar Dios, pero la iglesia juzgue sus casos adentro. Este pasaje claramente enseña que no es lidiar con los pecados de todo el mundo, no es lidiar con los pecados de los que viven en el mundo, es lidiar con los pecados de las personas que viven entre la iglesia. Esto es lo que claramente menciona este pasaje. En los últimos versículos dice eso. No quiero que ustedes se involucren en los pecados de afuera, sino en lo que esté pasando aquí como iglesia local. No permitan que un poco de levadura leude toda la masa. No permite que un poco de pecado dañe toda la iglesia. Entonces, es bastante claro a través de este pasaje, en lo que tengan oportunidad vuelvan a leerlo, que enseña que no es lidiar con el pecado de todos los que viven en el mundo, sino con el pecado de los que habitan en medio de nuestra iglesia local. También menciona que cómo abordar el pecado. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? La respuesta está en la Escritura. Hizo una asamblea, que es algo que es bastante bíblico, hermano, que nosotros también tenemos que aplicar. Nosotros tenemos que aplicar asambleas. Se pueden solucionar los problemas en público. Pues la respuesta es no. Según lo que vemos en este pasaje, que hizo la Biblia que hizo esta iglesia para ir a enfrentar o afrontar este error, se hizo una reunión, una asamblea aparte. En la asamblea o los puntos a tratar, el pecado, ser miembros, pueden estar todos. ¿Puede la iglesia local que estaba aquí en Corintio llamar a todo el mundo sin ser miembro? La respuesta es no. Es obvio. ¿Por qué no? Porque es la iglesia local la que se tiene que levantar como la sabiduría. Entonces dice que la iglesia local, en los versículos 4, que cuando la iglesia local se reúne en el poder del Señor Jesucristo, está respaldado por Dios mismo. Cuando la iglesia se reúne, esta reunión, tengo que dar mucho énfasis en esto para que ustedes puedan ver que está la membresía implicada. En esta reunión que está respaldada por Cristo mismo, están todas aquellas personas sin ser miembros, no pueden estar, hermano. Solamente los miembros de la iglesia local. Las asambleas se hacen nada más con las personas que son miembros. También se puede ver que la iglesia tiene sus límites definidos. No vamos a permitir que una persona esté con su madrastra. Eso es lo que la iglesia está levantando. Lo estamos considerando como malo, dice la iglesia de Corinto. Pablo diciéndole, tenemos límites. No podemos permitir esto. ¿Sí? Lo pueden notar, ¿cierto?
Segunda de Corintios 5, perdón, Segunda de Corintios 2, del 5 al 8. Vean el resultado. Según se dicen los comentaristas, que esta misma persona es este mismo persona que se mencionó en Primera de Corintios. ¿Primera de Corintios? No, segunda. Segunda. 5 al 8. 2, 5. 2 del 5 al 8, perdón. Lo leo. Tomen en cuenta que, como les digo, según los comentaristas, dice que esta misma persona que habla aquí es la misma persona que se habló en 1 Corintios 5. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, para no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Parece ser que la persona se arrepintió, hermano. Pero Pablo aquí toma ahora algo que sucedió en el pasado, que la represión fue hecha por muchos. En otras versiones se traduce como mayoría. Para que haya una mayoría tiene que haber un registro oficial o, por decir, algo establecido, una membresía establecida, porque si no hay algo establecido, ¿cómo pueden llegar a ser la mayoría? Se puede notar de que hubo una votación, según la asamblea que se menciona en 1 Corintios 5, la Biblia como que infiere a que hubo una mayoría que aceptó expulsarlo. ¿Sí? Pero ahora se puede ver que esta persona se arrepintió y ahora Pablo le dice: hermanos, consuélenlo, que se vuelva a añadir a la iglesia. Hay muchísimos pasajes, hermanos, que hablan acerca de la membresía. Cuando yo empecé a estudiar la membresía también fue sorprendente para mí, porque yo decía: ¿cómo no podemos ver esto? Si la Biblia implica de verdad que hay una membresía. No puede todo el mundo entrar y dar su voto o querer hacer lo que le dé la gana. Tiene que haber una membresía establecida. Entonces la palabra aquí mucho se traduce en otra parte como mayoría. Para que haya mayoría se necesita una membresía establecida. Se necesita contar. Porque si no se cuenta, ¿cómo va a ser una mayoría? Vamos a pasar muy rápido, solamente leerlo. El Filipenses 1:1. Este es el saludo que Pablo hace a la iglesia que está en Filipo. Este es solamente algo para que ustedes puedan ver cómo se compone una iglesia local. No tanto habla de membresía, sino cómo se compone la iglesia local. Dice así, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipo con los obispos y diáconos. Así se compone una iglesia local según está este saludo que Pablo hizo. Santos, obispos, que serían supervisores o pastores, y también diáconos. Vayamos a Hebreos 13. ¿Están en el 13? Dice así el versículo 7. Vamos a ver varios versículos acá. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores, porque os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el versículo 17 aparece algo parecido. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En el 24 dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Parece ser que el escritor o el autor de Hebreo quiere resaltar la labor del obispo, del supervisor o del pastor. Un predicador dice: ¿cómo un cristiano individual puede cumplir este mandato? Como una persona puede decir: creo en Cristo y no se quiere unir a la iglesia local, ¿cómo cumple este mandato un cristiano individual que no decide añadirse una membresía? Es imposible que lo cumpla. ¿Cómo puede aceptar el gobierno del obispo si no se une a una membresía?
tendría una parte apagada de mandato del Señor como este. La única manera de cumplir este mandato es solamente uniéndote a una iglesia local. Hermano, hay muchísimos versículos, muchísimos. Pero solamente quise traer estos. Pero hay muchísimos más. Espero que con esto también queden bastante claros. De igual manera podemos seguir estudiándolo cuando ustedes deseen. Continúo con el estudio. Ahora vamos a hablar acerca de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona sea miembro? Bueno, algunas personas rechazan la membresía porque creen que esto significa hacer esfuerzos extraordinarios o malabarismo. Y tratan de pensar de que para unirse a una membresía tiene que ser una persona exclusiva. Esto se mete mucho en las mentes de las personas que quieren ser miembros. Y yo creo que piensan esto porque nosotros tenemos como que el concepto de membresía es eso, ser personas exclusivas. Para entrar a un club de golf tienes que ser suficientemente rico. Para entrar a un club de moda tienes que ser suficientemente popular. Para entrar a un club de debate se necesita ser suficientemente inteligente. Y ser algo exclusivo sería ir en contra de la gracia, hermano, y en contra de la misericordia del Señor. Porque si nosotros como iglesia nos levantamos y tratamos de poner un estándar de que todas las personas que quieran añadirse a la membresía tienen que ser tan sabios como yo, tan inteligentes como yo, tienen que criar a sus hijos como yo, o tienen que leer la Biblia como yo, estamos perdiendo lo que es el Evangelio y lo que es la gracia del Señor. Los requisitos, o mejor vamos a decirlo de otra manera, parece ser que la membresía no es tanto un requisito, sino la gracia del Señor. Yo creo que así podemos definirlo. Es un error pensar o despreciar a cualquier persona que no sea tan santo como nosotros, hermano. Hermano, esto es algo cultural. De verdad, nosotros los latinoamericanos, siempre que vemos personas que tienen más conocimiento, nos acercamos a ellos. Y eso no está mal, hermano. ¿Cuál es el requisito de una membresía? Simple, ser cristiano, hermano. Ese es el requisito. No hay un estándar de que tú tienes que conocer todo esto. Y si no te sabes esto bien establecido, no puedes ser mi hermano. E incluso, esto lo podemos ver porque yo sé que nosotros venimos de muchas iglesias, pero el pastor, hablando de otras iglesias, el pastor es tratado tan diferente a los demás miembros de la iglesia. Y esto no puede ser así, como que si el pastor sea un estándar. Obviamente es la persona que Dios ha elegido, pero el trato tiene que ser igual, hermano, con todo. Mire, la diferencia que hay entre Pablo y que hay conmigo no es mucho, hermano. Es como decir que Cari está más alejada del sol que yo. La distancia no es mucha. Pablo está tan alejado de Dios y de su carácter como estoy yo. No es significativo la distancia. Todos, hermanos, todos. Si viene una persona para acá anciana que declara creer en Cristo, declara que tiene miseria sin Cristo, es una persona cristiana. ¿Es necesario que ella aprenda todo esto, esta doctrina, para ser miembro? La respuesta es no. Entonces entender, hermano, de que tenemos que quitar esos estándares. Creemos en la gracia y creemos en el Evangelio. Entonces, ¿quiénes tienen que ser aceptados en la membresía? Bueno, simplemente los cristianos. Los requisitos para acceder a la membresía de la iglesia no deben ser ni más altos ni más bajos que los requisitos para ser cristiano. Mira, cuando Cristo le hizo la pregunta a Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Pedro confesó, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y bajo esta confesión, Cristo lo hizo un representante del cielo. Lo mismo podemos ser nosotros. Tú conoces el Evangelio, sabes quién es Cristo. Eso se hace en una entrevista para la membresía. A mí me lo hicieron en Venezuela. Individual. Varios hermanos de la iglesia me entrevistaron, me dijeron, Edwin, ¿tú sabes lo que es el Evangelio? Lo mismo que hizo Cristo con Pedro. Pero, ¿quién me dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué crees tú que soy yo? Lo mismo se hace en una entrevista de membresía.
¿Conoces tú el Evangelio? ¿Conoces tú quién es Cristo? Y de una u otra manera, hermano, la persona tiene que saber qué es el Evangelio. Si una persona no conoce el Evangelio, ¿por qué denominarse cristiana? La persona de verdad, de una u otra forma, tiene que explicarlo. Explicar qué es el Evangelio. Y quién es Él, qué representa Él en el Evangelio. Este sería como requisito único, ¿cierto? O indispensable. Las personas no siempre saben explicar el Evangelio, pero de una u otra manera deben ser capaces de explicarlo. Deben ser capaces de decir a quién van a representar. Hay tres cosas que se levantan, por decirlo de esta manera, como requisitos, pero que van a estar en la vida de un cristiano normal. ¿Qué es la fe, hermano? Tenemos como primer requisito que una persona cristiana tiene que tener fe. Pedro hizo una confesión y le dijo que Cristo era el Hijo del Dios viviente. De igual manera nosotros también nos levantamos y decimos eso. Nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios, que vivió, murió y resucitó por nosotros. Eso es parte de nuestra confesión. Creemos que nosotros estamos en miseria, que no tenemos nada y que Cristo murió por nuestros pecados. Una declaración de fe, hermano, ayuda. Por eso que nosotros tenemos confesión de fe. Nosotros vimos en la conferencia del sábado cómo puede ayudar una confesión de fe a la iglesia. Hermano, ¿sabes que es difícil? Que tú estés sentado allí y que tú no creas lo que la iglesia cree. Por eso nos ayuda la confesión de fe. Imagínense que uno de ustedes crean que la salvación se pierde y nosotros aquí predicando que la salvación no se pierde. Por eso que la confesión de fe ayuda. Una persona que quiere ser miembro, nosotros tenemos ya resumido lo que la Biblia dice. Y a través de la confesión de fe. Habían profetas en el antiguo, como iglesia primitiva, que decían que yo soy cristiano. Pero ¿qué dice la Biblia? Quiero que vayamos a 1 Juan 4, del 1 al 3. 1 Juan 4, del 1 al 3. Lindo, lo puedes leer. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todos los espíritus que confiesan a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya. Juan se levanta acá diciendo de que tenemos que, para declarar a una persona como cristiana, tenemos que probarlo. No toda persona puede decir aquí yo creo en Cristo y se va a aceptar, ¿no? ¿Qué dice? Prueben a las personas, prueben los espíritus, si lo que dicen está bien o no. Por eso es la confesión de fe. Imagínense que un gnóstico llegue aquí diciendo yo creo en Cristo, los testigos de Jehová creen en Cristo, los mormones creen en Cristo. Por eso tenemos que probarlo, ¿ok? Tu conocimiento de Cristo es el que nosotros creemos. ¿Crees tú que Cristo es Dios? Podríamos decirle a un testigo de Jehová, ¿crees tú que Cristo es Dios? Ellos se van a levantar y decir que no. Por eso que Juan dice acá, hermanos, prueben todo espíritu. La Biblia siempre dice que no podemos creer todo al instante. La Biblia, Pablo resalta los de Berea, que eran personas buenas. ¿Por qué? Porque todo lo que él decía, ellos lo investigaban. Entonces, Juan dice, hermanos, prueben. Según sus confesiones, vean si son cristianos o no. Y esto es lo que tiene que hacer una iglesia local con las personas que son nuevas miembros. Según tu profesión, Pablo, y vamos a ver si lo que tú crees de Cristo es verdad y vemos si te aceptamos o no. Imagínate que tú vengas a estas alturas y decir, no, yo creo que Cristo, como pensaban los gnósticos, el espíritu era bueno, pero el cuerpo de Cristo era malvado. Yo te digo, hermana, ¿cómo tú vas a creer el evangelio si crees esto así? Hasta los momentos no puede ser aceptada en la membresía. Porque tu declaración de fe o de lo que tú conoces como evangelio tienes que estar de acuerdo a lo que nosotros creemos como iglesia. Y no por lo que creemos como iglesia, sino lo que creemos que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, el requisito no es pedirle a una persona que sepa teología, hermano.
sino confirmar si son cristianos verdaderos. Imagínate nosotros levantarnos aquí y decirnos, hermano, ¿eres dispensacionalista o no eres dispensacionalista? Explícanos lo que es el mineralismo, danos todo eso. Eso sería loco, hermano. Pero sí, por lo menos una persona debe tener en cuenta lo que es el evangelio. Si no, no tendría sentido, hermano, porque está aquí. Otro requisito, hermano, es el arrepentimiento. Esto está evidenciado en cualquier cristiano. Nuestra vida tiene que ser una vida de arrepentimiento. Porque es uno de los requisitos, porque cuando Cristo predicó, ¿cuál fue el primer mensaje que dio Él? Arrepiéntase y crea. Y después cuando dejó la gran comisión, que se arrepiente y que se bautice. Entonces, uno de los requisitos que tiene que hacer un miembro es que tiene que ser una persona arrepentida. No buscamos personas perfectas, eso es imposible, hermano. Sino buscamos personas que sean mansas, que estén asqueadas del pecado y que quieran cambiar, que tienen hambre de justicia como si fuese agua viva. Cuando encuentren gente como esta, van a ser bienvenidas. Personas que saben que son malvadas, no personas que son perfectas, sino personas que saben que hay maldad dentro de sus vidas, pero que también reconocen a Cristo. Eso no es un cristiano, una persona que dice, hermano, yo tengo tantas cosas malas en mi vida que necesito cambiar, pero sé que Cristo me puede transformar y sé que solamente por Él puedo yo ir al cielo. Este es un cristiano verdadero, una persona que declara que está mal, y esto es arrepentimiento, que declara que no es perfecta, pero está buscando la perfección. ¿Sí? Fíjate que no es el ser moralmente perfecto lo que cualifica para ser miembro de la iglesia. Lo que cualifica para ser miembro es la falta de perfección, pero junto con la necesidad de obtenerla. Es saber que no somos perfectos, pero sabemos que necesitamos portarnos bien. ¿Ya? La Biblia dice que Cristo no vino a buscar a sanos, sino a enfermos. Es como un requisito. Tienes que reconocer tu miseria. Tienes que reconocer que eres un enfermo. Porque si eres una persona que está sana, no necesitas a Cristo. De Cristo te desligas si crees que puedes, por otros medios que está en ti, obtener la salvación. Pero no, eres un enfermo. Y hay un viejo hombre que está en nosotros todavía que queremos ser transformados. Entonces, no cualifica a la gente que nunca peca, sino la gente que lucha contra el pecado. La labor judicial de la iglesia no es confirmar a los justos, sino a los injustos que tienen hambre y sed de justicia. La justicia que solo da Dios por medio de Cristo. Esta sería otra forma de resumirlo. Lo que hace la gente aceptable para la iglesia no es su propia pureza moral, sino Cristo. No lo que ellos han hecho para salvarse a sí mismos, sino lo que Dios está haciendo en ellos para salvarlos. Y por último, como les dije, tenemos el bautismo. Esto es fácil de deducir porque Cristo dijo que el que se une a la iglesia tiene que bautizarse. Arrepiéntense y bautícense. La multitud preguntó a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícense. El bautismo no salva a una persona, sabemos eso. Pero Jesús quiso que las personas que Él salvara se identificaran con Él, con el bautismo. Es la manera de reconocer oficialmente a sus ciudadanos. Así es como ondean la bandera. Durante 2000 años las iglesias también han considerado el bautismo como un prerequisito para la membresía. Y BR Linares también lo hace. ¿Dice la Biblia que debes bautizarte para ser miembro? No. Pero Cristo dijo, arrepiéntanse y bautícense. Esa es la autoridad. Termino con una conclusión y es algo que quiero leerles, que para mí es bastante indicado leerlo. Y con esto termino. Dice, un pastor amigo mío me llamó unas semanas atrás y me preguntó si debería permitir a cierto hombre volverse a unir a la iglesia. Parece que este hombre había salido de la iglesia, había sido expulsado. Dice, este hombre había renunciado a la membresía algunos meses antes, pero ahora quería volver a entrar en ella. La persona era algo problemática. No era descaradamente divisiva, pero sí era inmadura y causaba muchos problemas en la iglesia. Mi amigo estaba pensando en no dejarle volver. Le pregunté si pensaba que este hombre era cristiano y esta persona respondió sí. La respuesta llegó lenta y un poco en su pesar. Le pregunté si estaría dispuesto a presentarle a este mismo hombre a todo el mundo y señalarle que este hombre era cristiano.
Este hombre respondió, supongo que sí. La respuesta llegó más tarde como a regañadientes. Bien, entonces creo que debes aceptarlo en tu iglesia. Y este hombre le dice, tienes que aceptar a personas difíciles, porque quizás tú también eres una persona difícil. Y yo también puedo ser una persona difícil. La iglesia no debe buscar que nunca los difíciles no se unan a la iglesia, sino admitir también a personas difíciles, pero personas que son difíciles pero que están luchando contra eso. No estamos buscando personas perfectas, sino personas que saben que no son perfectas, pero que se arrepienten por no ser así. Esto es, no estamos buscando santos ni personas que nunca pequen porque sabemos que eso es imposible. Estamos buscando personas que reconozcan que son malvados, pero que también a la vez reconozcan que existe Cristo. ¿Sí? Y créeme que todos somos personas difíciles. Todos tenemos muchas cosas malas. Mira, yo voy a hacer cosas que no le van a agradar a ustedes van a hacer cosas que no me van a agradar a mí. Pero en el sermón pasado, en el estudio pasado, yo le dije, ¿qué estamos buscando? Tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos buscando en la iglesia? Personas que se adapten a nosotros, que sean como nosotros queremos. No, hermano, vamos a tener muchas cosas que no le vamos a caer bien. Pero no somos perfectos, pero cada miembro es importante según la Biblia. Cada miembro tiene una función importante. Vamos a cometer errores. Puedo ser yo mismo disciplinado algún día. Si eso llega a pasar, me disciplinen con amor, buscando la restauración de mi vida. De igual manera, la iglesia tiene que hacerlo con cualquier persona que puede ser disciplinado. El objetivo es nunca perder a una persona cristiana, sino que se arrepienta y siga en el camino de la fe. Eso es lo que menciona la Biblia. Para eso es el discipulado. Para eso es la iglesia. Oremos. Ya va, pero antes de orar, ¿tienen preguntas, comentarios, si te quieren levantar y decir algo? ¿Sí? No, pero súper claro. Por lo menos ya está. Sí. Vean la iglesia como algo importante, hermano. Es importante porque es importante para Dios. Ya finalicemos, oremos. Señor, creemos que lo que dice tu palabra es verdadero, pero lo que más pedimos es un poder que cambie nuestras vidas, mi Señor. Nosotros luchamos a diario con el pecado, con el deseo de no leer tu palabra, con el deseo de no congregarnos, con el deseo de hacer cosas que no te agradan a ti. Por eso lo que más deseamos es un poder que cambie nuestra manera de ser, mi Señor, un poder que nos lleve a desear las cosas que tú quieres que deseamos. Ayúdanos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, mi Señor. Ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas. De verdad, ayúdanos a cumplir, Señor, tus mandatos. Transforma nuestras vidas. De verdad, transforma nuestro ser. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.